¿Alguna vez te has preguntado cómo un joven de tan solo 20 años pudo cambiar la historia de vastas regiones, incluyendo la India? Alejandro Magno, el legendario conquistador, no solo es conocido por su maestría en el campo de batalla, sino también por su habilidad para transformar culturas y civilizaciones. Desde sus primeros pasos en la vida militar hasta su indomable avanza hacia el este, la vida y legado de Alejandro en la India son un enigma que despierta fascinación y curiosidad. Pero, ¿qué mitos y realidades se esconden detrás de su conquista en estas tierras místicas? Acompáñame en un recorrido por el tiempo, donde desentrañaremos cómo ese asombroso Alejandro influyó en la historia indostánica, y también cuestionaremos muchas de las creencias que hemos aceptado sin dudar. La llegada de Alejandro a la India, a finales del siglo IV a.C., marcó un hito no solo en su vida, sino también en el destino de millones de personas. Imagina por un momento la escena, la vasta extensión de la India, con su rica cultura, tradiciones milenarias y una población diversa, se ve repentinamente enfrentada a la ambición y determinación de un joven que aspira a unir el mundo conocido bajo su mando. Lo que viene a continuación no es solo un conflicto militar, sino un choque de civilizaciones. Pero, ¿cómo podemos discernir entre los mitos que se han tejido en torno a su figura y las realidades de su impacto en la India? Por ejemplo, muchas leyendas hablan de una feroz resistencia local en su ruta hacia la conquista. Esto es cierto hasta cierto punto. Las batallas que sostuvo con los reyes indios, como el rey Poros en la batalla del río Hidaspes, fueron épicas, pero estos encuentros no solo eran marcados por la violencia, sino también por un intercambio cultural significativo. Alejandro, aunque conquistador, también se convirtió en un puente entre dos mundos muy diferentes. Uno de los aspectos más impresionantes de su campaña fue su política de respeto hacia los pueblos conquistados. Se dice que, tras su victoria, Alejandro no solo buscó imponer su dominio, sino entender y aprender de las culturas que encontraba. Esto lleva a una cuestión interesante y un tanto provocativa: ¿estamos dispuestos a ver a los conquistadores no solo como opresores, sino también como agentes de cambio cultural? Es un equilibrio delicado entre el poder y la admiración que evaluaremos a fondo. Hacia el año 326 a.C., Alejandro había atravesado el imperio persa y se encontraba en el noroeste de la India, en lo que hoy es Punjab. Aquí, se encontró con la resistencia de varios reyes locales. La famosa choque con Poros, conocido por su valentía en el campo de batalla, fue una de las más emblemáticas. ¿Pero ganaron los indios o los macedonios aquella batalla? La victoria fue de Alejandro, sin embargo, la gloria no estuvo exenta de dolor. Esta batalla catapultó su reputación, pero también marcó un hito en el reconocimiento de la fuerza indomable de los guerreros indios. Uno de los mitos más extendidos sostiene que el ejército de Alejandro estaba invicto. No obstante, en la India, por primera vez, se encontró con la ferocidad de un adversario que no se rendía fácilmente. La batalla del río Hidaspes fue un punto de inflexión que mostró la valentía y tenacidad de los guerreros indios, cuestionando así esa idea de invulnerabilidad que lo rodeaba. Pero, ¿cómo se concilió esta victoria con la percepción de la derrota? Hoy exploramos cuán complejas son estas dinámicas en la historia. Además de las guerras, Alejandro dejó un legado administrativo en la India que a menudo se pasa por alto. Implementó sistemas de gobernanza que integraron elementos griegos y locales, permitiendo que las tradiciones indias coexistieran con su visión helenística. ¿Fue Alejandro un conquistador o un reformador? La línea entre ambos papeles es borrosa, y los historiadores han debatido durante siglos su verdadera naturaleza. Otro mito que aparece es la idea de que Alejandro buscaba la destrucción total de las culturas que conquistaba, un concepto que, aunque popular, es engañoso. Alejandro demostró en muchas ocasiones su interés por aprender, adoptando costumbres locales y promoviendo una cultura de intercambio. Incluso se dice que se casó con Roxana, una princesa escita, para consolidar un lazo entre sus civilizaciones. ¿Esto cambia nuestra concepción de los conquistadores?
Inbundando en el impacto cultural, también hay que mencionar cómo la llegada de Alejandro influyó en los sistemas religiosos y filosóficos de la región. Por ejemplo, el contacto con el pensamiento griego trajo consigo no solo conocimientos, sino también formas nuevas de entender y explorar la espiritualidad. A medida que sus tropas avanzaban, se establecieron intercambios comerciales que conectaron aún más las culturas helénica e india. ¿Y qué hay de sus soldados? Muchos macedonios, después de años de campaña, encontraron en la India un nuevo hogar, alterando permanentemente el tejido social de la región. Aquellos griegos que decidieron establecerse compartieron sus tradiciones y lenguas, fusionando así las culturas de manera que han perdurado hasta hoy. La historia sostiene que una parte del legado de Alejandro perdura a través de estos intercambios culturales. Sin embargo, luego de sus victorias, llegó el desánimo. El ejército que había conquistado tantas tierras comenzó a cansarse. Alejandro se encontró atrapado entre sus ambiciones expansivas y el deseo de sus hombres de regresar a casa. Aquí surge una de las verdades más intrigantes de su campaña: la resistencia del individuo y la búsqueda del hogar son universales. Al final, la ambición de uno no siempre se alinea con el deseo de otros. El regreso de Alejandro hacia el oeste marcó el final de su campaña en la India, pero no su legado. La historia de Alejandro se convertirá en una historia de transformación, no solo para los pueblos que fueron conquistados, sino también para él mismo. Los ecos de su paso por tierras indias aún resuenan en la cultura y la historia del subcontinente. Es como si Alejandro hubiera dejado una chispa que encendió una llama de cambio cultural que duraría mucho más allá de su propia vida. Para cerrar, es crítico reflexionar sobre lo que significa la figura de Alejandro en la historia mundial. A menudo, se habla de él como un conquistador insaciable, pero también debe ser visto como un agente de intercambio cultural y un mediador entre tradiciones. Los mitos y realidades de su paso por la India son testimonios de las complejidades de su personalidad y las contradicciones inherentes a la conquista. Al final, podemos preguntarnos, ¿cómo la historia de Alejandro nos enseña que la lucha por el poder es tan solo una parte de un relato mayor sobre el entendimiento y el intercambio entre las civilizaciones? Quizás, la respuesta nos lleve a repensar la manera en que escribimos nuestra propia historia, cómo nos encontramos entrelazados y los legados que dejaremos atrás. Así, en el crisol de historia que Alejandro nos proporciona, aprendemos que las luchas pueden llevar a encuentros significativos. La India, como un mosaico vibrante de culturas, obtuvo con su llegada nuevas ideas e influencias que moldearon su futuro, demostrando que incluso los imperios más poderosos dejan huellas que van más allá de su tiempo. La historia de Alejandro no es solo la historia de un hombre, sino una exploración de cómo cada encuentro, cada disputa y cada diálogo cultural pueden transformar a sociedades enteras. Con una combinación única de mito y realidad, la historia de Alejandro Magno en la India sigue viva, desafiándonos a reconsiderar el significado de la conquista y la transformación en un mundo complejo y conectado.